país. La gran hospitalidad del gobierno y del pueblo de Austria. ¿Quién elige a los presidentes? ¿La ciudadanía o los medios de comunicación? Alguien dijo que en los Estados Unidos se puede escribir contra el presidente demócrata o contra el presidente republicano, pero nunca se podrá publicar la noticia de que se haya descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola. El ejemplo italiano es paradigmático. Allí el magnate de los medios, Silvio Berlusconi, montó un partido y llegó a presidente. En Estados Unidos, Rupert Murdoch, gracias a la Fox, es uno de los hombres más poderosos del país y ha creado figuras políticas republicanas como Sarah Palin o Rick Santorum. Stop it. That you're representing me and you're representing my campaign. Stop it. Y en España, el artículo 20 de la Constitución dice que recibir información veraz es un derecho y que la ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social, a los grupos sociales y políticos, respetando el pluralismo de la sociedad y la diversidad lingüística. Pero basta hacer zapping en la TDT para ver que, como en tantas otras cosas, cuando se trata de los derechos de la ciudadanía, la Constitución se queda en papel mojado. El socialista recurre a Franco para tapar su falta de ideas. Regímenes políticos liberticidas. Es cierto, siempre ha sido así cuando la izquierda ha capitalizado esos movimientos sociales. Paleológicos, ¿eh? O sea, desde luego el paleocomunismo este de alpargata. Están agitando la revuelta y teledirigiendo el motín desde esas modernas vietnamitas que son las redes sociales de Internet. Era demócrata, Felipe II no. Era totalitario y no era demócrata. Ahora, vamos a demoler el Escorial, porque como Felipe II fue totalitario y no era demócrata y no respetaba los derechos humanos. ¿Quién controla los medios de comunicación? En España, gracias a un estudio de Pascual Serrano, que solo se atrevió a publicar la editorial ACAL, sabemos que buena parte de la información que vemos, oímos y leemos pertenece al BBVA, a Repsol, al Grupo Planeta, a la Caixa, al Banco Santander, a Telefónica o incluso al propio Silvio Berlusconi. En 2008, Seguros Ocaso y la cervecera Heineken retiraron su publicidad de La Sexta por el tratamiento que esta cadena daba a la Iglesia Católica. Son grandes corporaciones multinacionales y agencias de publicidad las que controlan lo que ves, lo que oyes y lo que lees. Mostrar el entramado de los grandes medios, explicar las conexiones con la banca o ver sus relaciones con las grandes empresas no es tarea fácil. Pero aún así, vamos a hacerlo. O al menos a intentarlo. Prisa es prácticamente propiedad de la banca y a su vez participa con un 18% en Mediaset, con un 50% en el Huffington Post y con un 74% en la cadena SER, la cual está asociada al Grupo Godó, editor de La Vanguardia y propiedad del Conde de Godó, un grande de España. En cuanto al Grupo Vocento, representante de la derecha católica, editor de ABC y de un gran número de medios locales, es propiedad del BBVA y de Ferrovial, entre otros, los cuales tienen participación en Radio Popular, grupo radiofónico perteneciente principalmente a la Conferencia Episcopal, propietaria mayoritaria a su vez de 13TV. Grandes empresas editoriales, como son el Grupo Z o el Grupo Planeta, propietario de La Razón y socio mayoritario con un 47% de A3 Media, concentran asimismo en sus manos un gran número de medios. O Unidad Editorial, responsable de cabeceras como El Mundo, Marca o Expansión, que es a su vez controlada por un grupo de inversión al igual que Prisa. Por otro lado, tenemos un grupo de medios, propiedad de empresarios de lo más variado, algunos vinculados a la derecha más a la derecha del PP, como son Libertad Digital o el Grupo Intereconomía, donde encontramos vínculos con Rodrigo Rato o Mario Conde. Cuando el libro llegó no al editor, que es el que valoraba el contenido, ¿no?, sino a los accionistas, ¿no?, pues entonces ellos optaron por decir que no se publicaba, ¿no?, que me lo pagaban pero que no lo publicaba. El estilo soberbio, ¿no?, de estos grupos que dicen, pues con nosotros no vas a hacer un libro en el que salgan mal los medios de comunicación. Trabajando en un periódico regional del Grupo Vocento, ¿no?, yo me podía meter, podías criticar la monarquía, podías criticar al PSOE, podías criticar al PP, podías criticar a este ayuntamiento, a este gobierno, al otro gobierno, podías criticar a Bush, a la OTAN, a no sé quién, y no pasaba nada. No dejaba de ser un periódico escrito en un ámbito regional. Pero el día que se me ocurrió hablar, no dije ninguna información exclusiva porque ya era de conocimiento público, hablar de la jubilación de un alto cargo del BBVA, que era accionista del Grupo Vocento, pues hasta ahí llegué, ¿no? Los dueños, los accionistas, los anunciantes, esos son los verdaderamente intocables, ¿no? Y luego puede parecer que somos libres porque podemos darle golpes
al político de turno, ¿entiendes? Y así aparentamos que se puede hacer crítica a los medios de comunicación. Pero los verdaderamente poderosos, los que tienen la economía y los que tienen el control, esos son intocables. No se puede decir que te has encontrado una mosca dentro de una botella de Coca-Cola. ¿Quién se atrevería a enseñar la mosca en la botella de Coca-Cola? El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. No estoy echando la culpa a ustedes, a los periodistas, repito una vez más, son dirigidos de manera intencionada, y políticamente inclusive, para que puedan hacer faltar respeto a la verdad o al pueblo boliviano. Y ahí se armó la polémica. ¿A qué uno era Clarín? Acertaste. Y aquel otro era Nación. Aquel era Nación. ¿Viste? Qué cosa, ¿no? Pero encontrar moscas en la Coca-Cola entraña riesgos. Esto vale también para Chávez y vale también para Maduro. Bueno, pertenecen a eso que Valle Inclán llamaba el Callejón del Gato, pertenecen al ruedo ibérico. Son personajes grotescos. Ojalá no ocurra y no se ponga malo. Uy, uy, uy. Sí, sí. Este iba a durar en Cuba malo, en un hospital, lo que yo sé. Conozco a mucha gente perseguida, machacada, que ha perdido a su familia y que incluso su vida está en peligro por falta de libertad y por falta de democracia, que sí quiere dejar Cuba, que sí quiere dejar Venezuela, que sí quiere dejar Irán. Entonces entiendo que después de haber escuchado las palabras del propio presidente de Bolivia, Evo Morales, miente. Preguntar si este tipo de tratamiento se ajusta a la ética periodística quizá pudiera parecer retórico, pero aún así, vamos a hacerlo. Hemos hecho un dibujo de lo que es Venezuela. No es un país democrático, por mucho que se celebren elecciones cada cierto tiempo. Y en virtud de ese análisis, que yo creo que es un análisis objetivamente riguroso, estamos denunciando, como no se puede denunciar dentro los excesos del poder. Primero, distingo entre medios públicos y medios privados. Un medio público yo creo que debería ser muy respetuoso y muy plural a la hora de analizar una figura como la de Hugo Chávez o Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner o Fidel Castro. Es decir, creo que en un medio público hay que ser muy, muy respetuoso porque un medio público no es propiedad del partido que gobierna, sino de todos los ciudadanos. Creo que los medios de comunicación privados cada uno tiene su línea y evidentemente uno tiene una visión de la vida desde su medio de comunicación respecto a pues la nacionalización de una empresa o respecto a las políticas económicas o energéticas de otros países y es muy libre de expresarla. Yo creo que viendo lo que están haciendo, no se puede decir que estén ayudando a la libertad, sino todo lo contrario. Esto es una opinión, puede estar equivocada, pero es lo que yo pienso. Es decir, la realidad es que hay menos libertad ahora en Venezuela de la que había hace 10 años. Y lo que nos cuentan nuestros periodistas allí es que efectivamente si uno es crítico con el régimen, pues tiene problemas. Y si uno apoya decididamente al régimen, pues está muy bien visto, ¿no? O sea, esto es la realidad. Nos puede gustar o no, pero eso es lo que está ocurriendo. Ha sido una información manipulada, agresiva y completamente sesgada, aplicando un doble rasero que no se aplica a otros países con bastante más deficiencias democráticas que esos países de los que hablas, ¿no? Yo tengo muchas críticas sobre algunas de las políticas que se han aplicado en Venezuela, que se han aplicado en Ecuador. Muchas críticas, pero lo que no creo es que estemos hablando de una dictadura. Y desde luego lo que no puede ser es que eso sea una dictadura y permanentemente ha sido una dictadura al mismo tiempo que estamos aplaudiendo a Marruecos, por ejemplo. En muchas redacciones hay auténticas consignas sobre cómo informar sobre determinados países de América Latina. Yo esto lo he vivido dentro de una redacción, de un medio de comunicación, en el grupo Prisa, cuando trabajaba allí. Por ejemplo, en 2002... cuando se produjo un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez, por aquel entonces, que el diario El País, al día siguiente, publicó un editorial que creo recordar se titulaba Golpe al caudillo, donde justificaba ese golpe de Estado. En todas las redacciones de los medios de comunicación de Prisa, evidentemente, hubo una serie de consignas. Creo que el sistema tiene muy claro que necesita presentar a Chávez, a Evo Morales, a Correa como enemigos del pueblo y enemigos de la humanidad, porque si la gente los conoce como lo que realmente son o han sido, es decir, referentes que están devolviendo al pueblo la posibilidad de regir sus propios destinos, la gente empieza a decir, ah, donde el emperador está desnudo es aquí, es en mi país, es en esta Europa caduca que solamente se sostiene si no sabemos la verdad.
Está claro que a los medios españoles no les gustan mucho los gobiernos populares de América Latina. Y es normal. Al fin y al cabo, no han parado de sacar moscas de las botellas de Coca-Cola. Necesitamos menos caridad y más justicia. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Decreto número 660, por el cual se declara de interés público, nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Nosotros tenemos el poder económico que tiene Chevron, pero tenemos el arma más fuerte de todos los tiempos, la verdad. Feliz, con salud, con... Examinaron las debilidades. La debilidad tiene gobierno de izquierda, así que hagamos pedazos a Correa como el izquierdista, el dictador, con el apoyo y la complicidad de prensa nacional. Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en la área rural y en la área urbana. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oyó? Preguntar si las multinacionales españolas han tenido un comportamiento ejemplar en América Latina podría parecer retórico, pero aún así vamos a hacerlo. Yo creo que aquí las actividades de nuestras grandes empresas en América Latina no han sido seguidas, no se han seguido informativamente, no se han analizado. Muy pocos se han dedicado a ver qué pasaba o a tratar de descubrir. No, son temas que no figuraban en la agenda y nadie se ha acercado a ellos de una manera periodística. Cuando de pronto ha surgido un incidente, el incidente ha sido inmediatamente convertido en un juego de patriotas, ¿no? Una banda de patriotas, nosotros y ellos, haciendo este maniqueísmo completamente ridículo. Nosotros hemos publicado informaciones bastante más comprometidas de algunas de esas empresas que están en América Latina aquí en España. Y hemos tenido un coste muy elevado. No creo que nosotros nos callemos algo que está ocurriendo en Brasil o en Argentina cuando lo estamos contando aquí en España, ¿no? ¿Quién ha informado con mayor libertad en función de la realidad de lo ocurrido? ¿Los medios que estaban en España o los medios que están en Argentina? ¿Son los medios que están en Argentina más libres y más plurales a la hora de ofrecer una realidad de lo que estaba ocurriendo? Pues tengo la sensación de que no, entre otras cosas porque tienen muchas más presiones del poder. Nosotros hemos podido opinar a lo mejor con ciertas dosis de chauvinismo, pero yo creo que el dibujo de lo que ocurrió estaba bastante más delimitado con los trazos del periodismo de aquí que el de allí. Ha habido malas prácticas en muchos casos pues, con respecto a las inversiones, con respecto a la gestión de lo que antes era público. Y claro, eso acaba llevando a que determinadas prácticas de las empresas españolas acaba deteriorando la imagen española en América Latina. Nos están obligando a creer que los intereses de las multinacionales españolas son nuestros intereses, cuando es precisamente lo contrario, ¿no? Hay una serie de daños medioambientales, por ejemplo, que han provocado algunas multinacionales españolas que aquí han pasado desapercibidos. Por supuesto, la voluntad saqueadora de algunas multinacionales españolas en América Latina también pasa desapercibida y tan solo se cantan alabanzas en buena parte de los medios de comunicación sobre el carácter emprendedor, como lo llaman, de estas multinacionales españolas en estos países. Responden solamente a la cuenta de resultados de sus accionistas y que cuando un país decide tomar una decisión en beneficio de su colectivo, bien sea nacionalizando recursos energéticos, nacionalizando un recurso esencial, como hemos visto con Snowden, como son los medios de comunicación. Cuando un país decide tener su propio satélite, lo señalan como un país dictatorial porque está de alguna manera disparando al corazón de su negocio, que es un negocio particular, pero que nos lo presentan como un interés de todos los españoles. Es una burda mentira. Si no tienen vergüenza, expropiese. Si actúan como cobardes, expropiese. Si les sobra no reparte, expropiese. Si no tienen vergüenza, expropiese. Si actúan como cobardes, expropiese.
Asociaciones, empresas, fantasmas. Está claro que los gobiernos populares de América Latina han ejercido un mayor control sobre las multinacionales a través de expropiaciones, impuestos y nacionalizaciones. Pero ¿y qué han hecho con los medios? En Bolivia, donde el sector privado controla el 90% de la radiodifusión, se aprobó una ley de telecomunicaciones que entrará en vigor en 2017, que otorgó el 33% del espectro electromagnético al Estado, otro tanto al sector privado, un 17% a organizaciones sociales y otro 17% a organizaciones indígenas. Evidentemente, la derecha dice que esta ley ataca la libertad de expresión. Rechazamos esta iniciativa porque entendemos que tiene intereses vedados y no es solamente la búsqueda de la protección de los niños, niñas o adolescentes, va más allá. Viniendo de políticos la iniciativa de regular los contenidos de los medios, da nomás para que exista una alerta por parte de los medios de comunicación, porque el político aprovecha todo tipo de excesos para que la regulación sea un dulce para ellos, ¿no? El intentar controlar a los medios de comunicación. Atentan contra la seguridad jurídica y la iniciativa empresarial en el campo de las comunicaciones. La derecha política neoliberal que perdió en las elecciones, que perdió la presencia en el gobierno, en el legislativo, que perdió cuando se lanzó al golpe de Estado el año 2008, que perdió cuando apoyaron silenciosamente intentos separatistas. Hay un lugar donde no ha perdido y donde sigue campeando en base a su dinero, que es son propietarios de medios de comunicación masiva. En Ecuador se estableció por primera vez en el mundo la incompatibilidad del sector bancario con la propiedad de los medios de comunicación. Tras consultar a la población en un referéndum, la mayoría de los ecuatorianos expresaron su posición a favor de que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no pudieran ser titulares de acciones y participaciones en empresas de comunicación. En Argentina, la ley de medios acaba con el privilegio de la explotación de licencias derivadas de la legislación de la dictadura, garantiza la pluralidad y limita la concentración. La ley, que contó con el apoyo de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, reserva por primera vez licencias y espacios radioeléctricos a grupos sin ánimo de lucro como las cooperativas. Se ha logrado finalmente que el sistema jurídico, que el sistema democrático institucional argentino haga honor a su propio funcionamiento y permita que se aplique la ley de sistema de medios audiovisuales que fuera aprobada por amplia mayoría en el Congreso. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia... Venezuela, donde los medios privados fueron la vanguardia de la oposición política al gobierno, promoviendo incluso un golpe de Estado, fue uno de los países pioneros al establecer por ley que ni las entidades bancarias y financieras, ni sus accionistas mayoritarios, ni sus representantes, podían tener participación accionarial en los medios de comunicación. En este país, desde el año 2002, se han habilitado además casi 200 medios comunitarios, de los cuales 167 son radios y 28 televisiones. En cuanto a los medios impresos y digitales, se editan 164 medios impresos y están activos 117 medios digitales. Todos ellos reciben apoyo del gobierno sin que haya ningún tipo de control político sobre ellos. Son, de hecho, autogestionados por comunidades vecinales o profesionales. ¿Por qué yo convoco cadena nacional con cierta frecuencia? Porque los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no transmiten esto, no informan de los avances del país. ¿Y si en España se hiciera una ley de medios como las latinoamericanas? Vamos a preguntar. Yo creo que esas leyes restringen la libertad. Creo que no se puede limitar la propiedad de los medios de comunicación. Y de hecho, si esas leyes se aplicaran aquí en España, pues habría importantísimos medios de comunicación pues, que tendrían que cerrar o venderse, o porque de facto son propiedad de bancos o de grandes grupos. Pueden ser eficaces como piezas en el marco de una pelea mucho más extensa que esté jugándose en otros capítulos también. Si no, me temo que no va a ser demasiado posible. Incluso creo que podrían ser, en fin, apariencias de respuesta adecuada que salvarían a lo mejor alguna conciencia y que parecerían estar más o menos jugando en el terreno de lo correcto, pero que no serían eficaces, me parece a mí.
Creo que hay un gran riesgo, el riesgo de provocar la autocensura de los periodistas, el riesgo de provocar que esa arquitectura legal que se construye cercene la libertad de expresión. A mí me preocupa. Cada vez que nos ponen un organismo regulador, Consejo Audiovisual, marco legal, no sé cuánto, no sé qué, al final eso de alguna manera lo que pretenden es cercenar nuestra libertad. Por tanto, si yo pudiera, haría así y me quitaría del medio todos los mecanismos y organismos regulatorios. Todos. Yo creo que en eso es muy importante a la hora de regular toda la comunicación en España, que tengamos una televisión pública fuerte e independiente. Si eso lo tienes, puedes compensar que después las otras empresas estén en manos de multinacionales, de empresas de comunicación, porque te queda un mapa compensado. Como no te queda un mapa compensado es en el peor de los mundos. Ni regula la televisión pública y la vas devaluando, ni te atreves a meter mano a las privadas. Se necesita regular el panorama mediático a través de leyes que garanticen la pluralidad, que eviten la concentración y que eviten la entrada masiva de capital extranjero en nuestros medios de comunicación, que podrían verse entonces al servicio completamente de intereses absolutamente ajenos a los de la población española. Lo democrático es que desde los parlamentos nazcan leyes que establezcan que, primero, la información es una mercancía y el hecho de que haya medios privados de información no implica que tengan derecho, por ejemplo, a tergiversarla. Tú puedes suministrar privadamente alimentos, pero esos alimentos no pueden estar podridos. Por tanto, tiene que haber una ley que impide a las empresas de medios de comunicación darnos la carne podrida de sus telediarios o de sus informativos o de sus documentales, donde nos están queriendo adoctrinar en ese tipo de principio que tiene como conclusión final que su privilegio lo tenemos que leer como un interés colectivo. Nadie que se llame a sí mismo demócrata puede negar que la información es un derecho. Pero los derechos dejan de serlo cuando se convierten en servicios, mercancías o privilegios. Si la Coca-Cola es dueña de todo lo que lees, ves o escuchas, nadie hablará jamás de las moscas que habitan en sus botellas. Así que ya lo sabes, democracia significa exprópiese. 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 En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Banco utiliza tu dinero para invertir en negocios traicioneros. Compraste armas aunque no dicen pa' qué. Es el momento de decir exprópiese. Medios de prensa, radio y televisión, con dinero público y gran manipulación. Venden basura, miedo y yo qué sé. Por mentirosos decimos expropiese, expropiese. Si de su reino de parte expropiese. Motín desde esas modernas vietnamitas que son las redes sociales de Internet. Era demócrata, Felipe II no. Era totalitario y no era demócrata. Ahora, vamos a demoler el Escorial, porque como Felipe II fue totalitario y no era demócrata y no respetaba los derechos humanos. ¿Quién controla los medios de comunicación? En España, gracias a un estudio de Pascual Serrano, que solo se atrevió a publicar la editorial ACAL, sabemos que buena parte de la información que vemos, oímos y leemos pertenece al BBVA, a Repsol, al Grupo Planeta, a la Caixa, al Banco Santander, a Telefónica o incluso al propio Silvio Berlusconi. En 2008, Seguros Ocaso y la cervecera Heineken retiraron los Estados Unidos. Se puede escribir contra el presidente demócrata o contra el presidente republicano, pero nunca se podrá publicar la noticia de que se haya descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola. El ejemplo italiano es paradigmático. Allí el magnate de los medios Silvio Berlusconi montó un partido y llegó a presidente. En Estados Unidos, Rupert Murdoch, gracias a la Fox, es uno de los hombres más poderosos del país y ha creado figuras políticas republicanas como Sarah Palin o Rick Santorum. Stop it. That you're representing me and you're representing my campaign. Stop it. Brasil, o único país.
hospitalidad del gobierno y del pueblo de Austria. ¿Quién elige a los presidentes? ¿La ciudadanía o los medios de comunicación? Alguien dijo que en su publicidad de La Sexta por el tratamiento que esta cadena daba a la Iglesia Católica. Son grandes corporaciones multinacionales y agencias de publicidad las que controlan lo que ves, lo que oyes y lo que lees. Mostrar el entramado de los grandes medios, explicar las conexiones con la banca o ver sus relaciones con las grandes empresas no es tarea fácil. Pero aún así, vamos a hacerlo. O al menos a intentarlo. Prisa es prácticamente propiedad de la banca y a su vez participa con un 18% en Mediaset, con un 50% en el Huffington Post y con un 74% en la cadena SER, la cual está asociada al grupo Godó, editor de La Vanguardia y propiedad del conde de Godó, un grande de España. En cuanto al grupo Voz... Y en España, el artículo 20 de la Constitución dice que recibir información veraz es un derecho y que la ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social, a los grupos sociales y políticos, respetando el pluralismo de la sociedad y la diversidad lingüística. Pero basta hacer zapping en la TDT para ver que, como en tantas otras cosas, cuando se trata de los derechos de la ciudadanía, la Constitución se queda en papel mojado. El socialista recurre a Franco para tapar su falta de ideas. Regímenes políticos liberticidas. Es cierto, siempre ha sido así cuando la izquierda ha capitalizado esos movimientos sociales. Paleológicos, ¿eh? O sea, desde luego, el paleocomunismo este de Alpargata. Están agitando la revuelta y teledirigiendo el